buenas tardes, bienvenidos a un jueves más de Ventana Crítica, su programa de opinión pública que se transmite a través de Facebook Live de Camil Vázquez, Comunicación Estratégica. Esta tarde me permito dar la bienvenida a Diego López. Él es director de marketing de la plataforma de turismo GoRaimi, con quien analizaremos y dialogaremos sobre la importancia de la digitalización para la reactivación turística del Ecuador. Antes de empezar, voy a dar un pequeño preámbulo de la trayectoria de Diego. Él es ingeniero en computación con una maestría en comunicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo. Es catedrático universitario, además cuenta con más de 15 años de experiencia diseñando y ejecutando estrategias de comunicación y marketing digital especializadas en política, e-government, branding, turismo y emprendimiento. Es fundador de dos empresas en base tecnológica, como lo es Izon, empresa de comunicación digital, y GoRaimi, que es una plataforma digital de promoción y comercialización de pequeños destinos turísticos del Ecuador. Buenas tardes, Diego, y bienvenido. Camil, qué gusto saludarte, verte a los años y qué alegría a través de tu medio de comunicación tener contacto con estos amigos queridos de la provincia de Bolívar y de la ciudad de Huaranda. Qué bonitos recuerdos y a tus órdenes. ¿Qué quieres que te cuente? Gracias, Diego. Bueno, para entrar un poquito en contexto, sabemos que la industria del turismo desde hace algunos años se encuentra en esta incesante proceso de transformación digital como tal. Esto, sumado a la nueva realidad que estamos viviendo debido a la COVID-19, el sector turístico ha sido el más afectado económicamente a nivel tanto del Ecuador como mundial. ¿Por qué tú piensas que la digitalización del turismo se proyecta como la gran salvadora de la industria y de la reactivación económica? Interesante pregunta, Camil. No creo que sea la gran salvadora, ni creo tampoco que tenga que ver directamente con el tema del COVID. El COVID lo que ha hecho es tener la capacidad de visibilizar, de exponer las más grandes transformaciones de los procesos de promoción y comercialización de la industria del turismo. Transformaciones expresadas en términos de tendencias de consumo y comportamientos del usuario. Y esas transformaciones ya sucedían antes del COVID. Estamos hablando que el tema de la transformación digital de la industria del turismo es algo que ya sucedió hace 2 décadas en el pasado. Sin embargo, para nuestra industria, y en realidad para la industria de los destinos poco posicionados, era un tema que se lo veía como lejano, distante. La gente le gustaba ver este tema en reportajes para entender qué es el Big Data y el Machine Learning que utiliza Airbnb o utiliza Uber. Le gustaba hablar de growth hacking o de tecnologías persuasivas como un tema muy lejano, propio de Silicon Valley. El coronavirus lo que le ha mostrado en la industria del turismo es que eso no es lejano, eso es urgente y es algo que si lo hace Airbnb, también lo tiene que hacer tu negocio. Es algo que no se puede postergar y es algo que si bien es un tanto complicado, es urgente. ¿Por qué, Camil? Piensa en este dato. Antes del COVID-19, 7 de cada 10 personas en el planeta, cuando pensaban en turismo, ya utilizaban el Internet. Y en esta cuarentena, la transformación digital se aceleró. Es decir, la persona más reacia a utilizar la tecnología al estar encerrada por 3 meses en su casa, terminó aprendiendo a hacer una transferencia electrónica, terminó aprendiendo a hacer una compra por Internet. En resumen, actualmente, probablemente, 9 de cada 10 personas, cuando piensan en turismo, van a utilizar el Internet. Y si tu negocio turístico no utiliza el Internet para promocionarse y para comercializar, pues muy difícilmente tú vas a poder satisfacer estas nuevas
necesidades del turismo post pandemia. ¿Qué te parece? Exactamente, o sea, ahora nosotros todo hacemos a través de las aplicaciones, tanto el supermercado, una transferencia bancaria, incluso pedir, bueno, ya se pedía antes las comidas, pero era a gran escala, como que las marcas más grandes, pero ahora vemos que hasta los negocios más pequeños ya están dentro de estas plataformas digitales. Y eso también un poco dinamiza la economía, ¿verdad? Claro, como te digo, estamos en un momento de la historia en donde las mayores transformaciones del comercio han sucedido y han sido visibles. Estas transformaciones no son menores, Camilo, sino que realmente cambian la conducta de las personas respecto a cómo viven en el mundo. Son cambios muy dramáticos. Uno a veces no entiende de que uno está, al vivir atravesado por la tecnología, a merced de ser víctima de lo que se conocen como tecnologías persuasivas. Las tecnologías persuasivas son cosas muy sofisticadas que se orientan a crear adicción en los usuarios para, a través de esa adicción, guiar a los usuarios a que tengan un comportamiento definido. Para ser muy simples, pensemos en el caso de TikTok. Si tú te pones a pensar cómo TikTok logra que la gente se enganche y se enganche de una manera literalmente adictiva, pues eso no es casualidad, sino que con algoritmos de inteligencia artificial, machine learning sobre big data gigante, la tecnología logra adivinar tus gustos, adivinar tus preferencias, para de esa manera mostrarte lo que te gusta, lo que te motiva, para hacerte adicto a la tecnología. Y si bien eso es extremo en el caso de TikTok, es algo que ya veníamos viviendo o siendo víctimas de redes como Facebook o como Instagram, en donde las herramientas buscan volverte adicto para poder vender publicidad a través de estas plataformas. Y en el caso del turismo, cosas como Airbnb han logrado cambiar literalmente el modelo de negocio de la industria del turismo. Es interesante conversar con los viejitos para que te cuenten cómo era el turismo antes de Airbnb y cómo es el turismo después de Airbnb. Es decir, estamos a merced de gigantes, de unicornios que nos manipulan todo el tiempo y que hacen que ya en términos de comunicación vivamos en un momento de gran polarización. Los algoritmos de predicción de redes sociales o de las OTAs o de cualquier app buscan efectivamente mostrarte lo que te gusta para hacerte adicto. Y en ese sentido se generan burbujas de gente afín a tus gustos y pensamientos, y ahí es que se genera la polarización, que es lo que vemos en la política. En la política vemos cómo hay estos grupos en WhatsApp, en Facebook, de gente fanática del señor presidente Guillermo Lasso, y por otro lado tienes un grupo de gente fanática del correísmo, y ahí tú ves cómo se genera un caldo de cultivo en donde prospera comportamientos que no son normales del ser humano, pero que son propiciados para la tecnología, para que te enganches en esos mundos. ¿Qué te parece, Camila? Claro, o sea, precisamente esto es creado para tener un enganche, como tú dices, y de cierta manera volvernos ya hasta, no sé, destinos digitales como tal. O sea, lo que se busca a través de la Big Data y todo esto es que luego los destinos turísticos se vuelvan inteligentes y que ahora todo se haga a través de un clic, literalmente. Claro, pero hay que separar la triste realidad de los deseos. Como no quisiéramos que Guaranda sea una ciudad digital, una ciudad Smart City? ¿Cómo no quisieras que seamos un destino turístico en el cual el turista pueda, a través de la tecnología, resolver todas las cosas que implica el turismo? Ese es nuestro deseo. Ujú. Pero hay un problema, Camilo.
Aún si el municipio, la prefectura tuviera el dinero para poder implementar ese tipo de tecnologías, lo que te estoy contando es que vivimos en un tema en el que tecnologías persuasivas modifican el comportamiento de la gente. Te quiero explicar algo muy sencillo. Mira, en el mundo hay dos tipos de destinos turísticos. Hay los destinos mainstream, es decir, son destinos altamente posicionados. Son destinos que por más de un siglo han estado trabajando a través de una industria cultural expresada en libros, revistas, novelas, películas, canciones, por bastantes décadas, han estado trabajando en posicionarse en la mente del mundo. Es divertido. Hay gente que nunca ha ido a París, pero si le preguntas, si fueras a París, ¿qué harías? La gente te dice, ok, iría por los parques elíseos, vería la Torre Eiffel, luego me iría al Louvre y te cuenta cómo caminaría por tal calle. Te cuentan toda una película y nunca han ido a París. Es decir, es un destino tan fuertemente posicionado que la gente romántica quisiera irse a casar o a tener la luna de miel en París, o quisiera ir a tener una aventura en París. Es algo que está metida en la cabeza de la gente. Ese es un grupo de destinos. Y luego, en el otro extremo estamos nosotros, que somos destinos whatevers, destinos que nadie conoce o que realmente somos destinos completamente desconocidos. Con ese antecedente de diferenciar los tipos de destinos que hay en el mundo, volvamos a la tecnología persuasiva. La tecnología persuasiva en el caso de las OTAs, es decir, de las agencias online tipo TripAdvisor, Despegar, Expedia, Booking, ellas son tecnologías que están diseñadas para persuadir la compra. Es decir, son tecnologías que lo único que le interesa es maximizar el número de ventas. Y entonces ahí te hago una pregunta, Camila. ¿Qué es más fácil vender? ¿Una oferta de París o una oferta de Guaranda? La respuesta es muy simple. Es más fácil vender la oferta de París, pues París está altamente posicionada. Y en ese sentido, la tecnología lo que hace es conducirte por todos los medios para meterte por los ojos París para que efectivamente lo compras. Es más, si este rato tú abres cualquier OTA, incluso cualquier OTA que tenga que ver con el Ecuador, que tenga el .com.es, tú vas a ver que al lado del ticket de Quito está un ticket a Nueva York, un ticket a Praga, un ticket a París, un ticket a Tokio. Tú vas a ir a buscar una experiencia de turismo y al lado de ir a ver cómo se llama este mirador que queda en Bolívar, Balsapamba, creo que es un mirador que se ve, ¿ya? Al lado de esa experiencia vas a ver que hay una experiencia para que te vayas a Machu Picchu. Por eso es que es complicado y ahí viene el grave riesgo, Camil, que es que hay que entender que en el tema de la tecnología, los responsables del turismo necesitan alistarse digitalmente para que puedan diferenciar lo que es una moda de lo que es una tendencia tecnológica. Y disculpa que me tome la charla, pero es interesante explicarte esto. ¿Cuál es la diferencia entre una moda y una tendencia tecnológica? La industria cultural nos mete o nos vende novelerías que resultan muy sexys, resultan muy interesantes, pero que son novelerías, son modas, es decir, son cosas que todavía no están comprobadas que realmente tengan un nivel de eficiencia. Y por otro lado, tienes lo que son tendencias tecnológicas, es decir, tecnologías que han madurado lo suficiente para que tú puedas rastrear cuál es su nivel de evolución. Y en ese sentido, en la industria del turismo hay graves riesgos. Por ejemplo, una moda tecnológica que absurdamente se impone en el país es el tema de desarrollar apps. Es decir, el alcalde cuando piensa en el tema del desarrollo turístico de la ciudad dice, ¿por qué no haremos una app? Suena sexy. Uno piensa, o sea, la app de Airbnb se hicieron millonarios, es un unicornio, millones de descargas. Uno piensa en TikTok y dice que bestia, mira, en 5 meses de esta cuestión, 2 millones de usuarios en el Ecuador. Lo que no entiende la gente es de que una tecnología puede ser tendencia en una industria y no en otra.
En el turismo, en la promoción del Por turismo, ejemplo, las apps no funcionan. ¿cómo diferenciar cuándo es pertinente crear una app y cuándo no? Pues esa es la parte divertida. Hay demasiada historia del arte, hay demasiada literatura, o simplemente por un método simple de observación, tú puedes darte cuenta cuando una tecnología es buena o es mala. La tecnología se mide en la función de qué tanto es usada. Es decir, tú puedes tener una cosa fabulosa, espectacular, pero si la usan 3 personas, esa tecnología es un fracaso. Como te digo, la tecnología se mide en función de cuánto la gente la usa. Volvamos al tema de las apps, para ponerte un ejemplo. Varios cantones y varias provincias del Ecuador han hecho apps a lo largo de su historia para promocionar el turismo. Sin embargo, y lo bonito del marketing digital es que los datos son públicos. Si tú revisas cuántas descargas tienen cada una de esas plataformas, vas a ver que la que más éxito ha tenido es la de Quito, que tiene 10,000 descargas. La pregunta, Camila, es, ¿10,000 descargas será un número interesante para poder promocionar o hacer algo por el turismo? 10,000 descargas te cuento que es nada, y es la que mejor le fue. Es decir, hay otras poblaciones que hicieron apps y al cabo del tiempo han terminado teniendo, escucha esto, Camil, una descarga. Es decir, hay municipios que se gastaron $50,000 en hacer una app que al final del tiempo terminaron teniendo un usuario. Es decir, si uno haría la conversión del costo de adquisición de ese usuario literalmente costó $50,000. Ahí tú ves cómo hay una creencia de pensar de que la app sería interesante, cuando si tú revisas la literatura puedes ver fácilmente de que las apps fueron descartadas para el tema de la promoción. Las apps son interesantes para el momento de la comercialización de la industria del turismo, pero aún ahí hay la complejidad siguiente, te cuento, Camil, que es no pensar en la distribución. Te cuento otra moda. Los pueblos piensan y sueñan con hacer videos de promoción turística. Entonces, asimismo hay el pueblito que se gasta $30,000 en hacer su video de promoción turística, sin razonar en cómo va a lograr que el video sea visto por la gente. Entonces tú terminas teniendo videos que costaron $30,000 y que en YouTube tienen 5 visitas y que en Facebook tienen 3 visitas. Y son pueblos que nunca van a ferias internacionales de turismo. Entonces ahí tú ves cómo hay un problema de la falta de alistamiento digital que impide que la gente razone y entienda cómo los medios digitales funcionan. Si vas a hacer un video, la pregunta es, ¿tienes presupuesto para exponerlo, para ponerle pauta, para poder hacer campañas segmentadas? ¿Se te olvidó ese presupuesto? Entonces ya botaste la plata de ese video. ¿Vas a hacer una app de turismo? Ok, ¿tienes presupuesto para hacer una campaña de descargas? Que es carísima, es de las más caras que hay. ¿O se te olvidó? ¿Se te olvidó? Entonces ya botaste tu plata. Por eso es que el tema es el alistamiento digital, Camil. Toda la industria del turismo necesita aprender a entender cómo funciona la tecnología. ¿Qué te parece? Así es, Diego. Precisamente eso te quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia o cómo lograr convertir, como te decías tú, un destino whatever en o sea, convertirlo en un turismo smart city y que este contribuya básicamente en la economía y las oportunidades comerciales del país? A ver, ¿Cómo mira, es? la O sea, transversalización de la cadena de valor de la industria del turismo es fabulosa. Es de hecho una de las mejores formas para reactivar la economía de pequeñas poblaciones. Cuando tú consumes, digamos, en un restaurante, probablemente esa misma noche el dinero se distribuye a los proveedores del restaurante. Otras industrias como la del petróleo son muy lentas. Uno tiene que esperar décadas para haber traducido esa riqueza en un beneficio particular para uno. Pero el turismo es fabuloso y en el post-COVID hay una valiosa oportunidad para lo que dijiste como de destinos whatever. Es una palabra fea. Pongámosle más bien un destino poco conocido. Son destinos que tienen una oferta turística, pero que son poco conocidos. Y en pandemia hay una cosa fabulosa con nuestros pequeños destinos, pues las nuevas tendencias de consumo hacen que la gente prefiera los destinos no masivos.
Es decir, la idea de irte a Venecia para estar caminando por una calle en donde hay 5.000 personas, en el post-COVID no es tan interesante. La gente ahora está buscando tener experiencias en la ruralidad, en contacto con la naturaleza. No necesariamente en la ruralidad, también puede ser en ciudades que no sean masivas. Entonces hay una oportunidad valiosa en el post-COVID. Sin embargo, hay esta triste paradoja. Piensa en los pequeños pueblitos, en un pueblo rural. Por un lado, el post-COVID te está diciendo, ahora eres famoso, ahora la gente te prefiere, ahora la gente quisiera ir a tu destino que está basado en contacto con la naturaleza, con cultura, con artesanía, con gastronomía. Es tu momento. Pero la paradoja es triste porque del otro lado, ese pueblito no existe en Internet. Y al buscarle y no encontrarle, pues muy difícilmente va a poder ser elegido como destino turístico. Y ahí viene lo triste. Los pueblitos se sacan el aire haciendo campañas en televisión, prensa, radio, redes sociales, pero lo que no razona es de que ningún acto de promoción por sí mismo es capaz de hacer que Camil haga maletas y vaya de viaje a un destino. La promoción solo te deja ideas en la mente. Ideas que cuando ya quieras viajar, las vas a resolver en un teléfono buscando. ¿Viste un pueblito de Guaranda? Te dice que es fabulosa el turismo allá. ¿Te gustó el video? ¿Te inspiró? ¿Lo viste en televisión? Cuando ya quieras viajar, ¿qué vas a hacer? Vas a coger el teléfono y vas a buscar turismo en Guaranda. Lo que te gustó es la gastronomía de Guaranda, pues vas a buscar gastronomía en Guaranda. O ya estás queriéndote ir a Guaranda, vas a buscar hoteles en Guaranda. Y si en cada una de esas búsquedas no aparece Guaranda, pues esa oportunidad de atraer a un turista se va a perder, porque al fin y al cabo esto es marketing. Si no encuentro la solución de Guaranda, pues pasaría a la siguiente ciudad de mi lista. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es el alistamiento digital. Solo cuando las autoridades del turismo, la misma industria del turismo, incluso tú, entiendan cómo funciona la tecnología, podremos orientar de mejor manera los esfuerzos y las inversiones que cada uno de nuestros territorios hacen para hacerse una potencia turística. Si no nos alistamos digitalmente, pues estamos repitiendo lo que hemos repetido toda nuestra vida, que es dar palos de ciego, porque nos imaginamos cosas, nos imaginamos que una app es buena, nos imaginamos que un video que nadie va a ver es bueno, nos imaginamos que hacer promoción en televisión nacional es bueno, sin entender la lógica del comportamiento del usuario que ahora en el post-COVID cada vez tiene más que ver con el mundo digital, Camilo. Precisamente, Diego, ustedes como GoRaimi en plena pandemia por la COVID, deciden lanzar la campaña Héroes del Turismo. Fue una campaña básicamente enfocada a dar un impulso a los pequeños y medianos empresarios del sector turístico. ¿Por qué decidieron llamar Héroes del Turismo a esta campaña y cuáles fueron básicamente los resultados que se obtuvieron a raíz de... Camil, muchas gracias por preguntarte. Mira, Héroes del Turismo es uno de los componentes de nuestra campaña de alistamiento digital. Básicamente en GoRaimi hemos intervenido y hemos hecho estos procesos de alistamiento a más de 2.500 pequeños empresarios de todo el Ecuador. El alistamiento digital que nosotros realizamos es hacer que la gente aprenda a utilizar la tecnología para mejorar o actualizar sus procesos de promoción y sus procesos de comercialización a través de la tecnología. Pero claro, cuando llegó la cuarentena nos vimos obligados a estar encerrados. Y en el tema del turismo, el tema fue tan complejo, pero tan complejo, que literalmente la industria del turismo, los empresarios empezaron en un acelerado proceso de depresión. Uno a veces no razona qué tan complicado fue el COVID para la industria del turismo, pero hay que ver las noticias y darse cuenta cómo varios negocios de décadas, de 3, 4, 5 décadas, literalmente cerraron, quebraron. Fue un tema en el que, a diferencia de otras industrias, el turismo no pudo seguir trabajando. Literalmente fue el corte completo de toda tu actividad. Y en ese sentido nosotros buscamos hacer la cosa más difícil que en términos de alistamiento digital existe. Es decir,
Yo te puedo enseñar a utilizar Facebook, te puedo enseñar a hacer pauta, te puedo utilizar a posicionarte en motores de búsqueda y tú puedes ir aprendiendo esos conocimientos. Pero uno de los componentes más difíciles es lograr que pierdas la vergüenza. Es decir, lograr que tú, empresario, te transformes en el vocero de tu negocio, que pierdas el miedo a grabarte en un teléfono, que pierdas la vergüenza a salir en Facebook, a salir en TikTok, y que principalmente entiendas cómo esa acción sirve de manera más eficiente para promocionar tu negocio, es un tema muy complejo. Y la cuarentena nos dio esa posibilidad de que gracias a las prefecturas de los municipios de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Santa Elena, podamos identificar a 550 actores pequeños del turismo, a los cuales les enseñamos a grabarse un video, les enseñamos a producir el video, pero principalmente les enseñamos cómo hacer una acción coordinada de promoción. Mira lo que logra el turismo, Camil. Nosotros logramos que esos 550 videos sean expuestos en los Facebook de cada uno de esos negocios. Hasta ahí no hay nada novedad. Pero logramos que además sean expuestos en los canales de redes sociales de los municipios en donde están esos negocios y de las prefecturas en donde están esos negocios. Hicimos una coordinación de hashtags y un tema de periodicidad en el tiempo que permitió hacer una tendencia que logró que estos 550 videos sean vistos por cerca de 3 millones de potenciales turistas en plena pandemia, con un presupuesto de $0. A nadie le costó. Ahí tú puedes ver cómo, cuando la gente entiende cómo funciona la tecnología, puede, sin hacer inversión, utilizarla, puede hacer la sinergia de varios actores para hacer una campaña que literalmente es la campaña más grande de promoción interna de turismo digital que ha hecho el Ecuador, y al ser la más grande, con una cosa divertida, sin que le haya costado un solo dólar a nadie. Por eso es que es importante el tema del alistamiento. ¿Qué te parece, Camila? Sí, me parece súper interesante. Por otro lado, Diego, vi precisamente hace pocas semanas la Organización Mundial del Turismo dio a conocer las 100 principales empresas emergentes e innovadoras del turismo a nivel mundial y precisamente en ese ranking se encuentra GoRoimi como la única startup ecuatoriana con presencia en el mundo. ¿Esta fue tu visión en el 2015 cuando decidiste apostar por este proyecto? ¿Cómo se sienten ustedes ahora con todos los premios y reconocimientos que han tenido durante estos años como plataforma de pequeños, de turismo a nivel nacional? Qué bonita tu pregunta, Camil, pues nos sentimos contentos. ¿Pensábamos esto hace 5 años? Por supuesto, desde el inicio de la generación de nuestro emprendimiento. Como ves, ya no estoy tan jovencito, emprendimos, esto ya no es nuestro primer emprendimiento de base tecnológica. Nosotros empezamos el proyecto teniendo una visión clara: cambiar la vida de los actores más pequeños del turismo. Si bien nuestra empresa tiene fines de lucro, nuestra empresa tiene un profundo componente de impacto social. Queremos hacernos millonarios, Camil, pero queremos en ese camino cambiar la vida de los actores más pequeños de esta industria. Y desde el inicio entendimos que para poder hacer ese cambio, tú tenías que tener una visión extremadamente grande, gigante. El Lean Startup, que es una metodología que sirve para diseñar nuevos emprendimientos, te dice al revés, te dice trabaje en un modelo chiquitito, es decir, si usted quiere hacer un Goraimi, haga un Goraimi de Cumbayá, haga un Goraimi de Guaranda, haga un Goraimi en un mercado pequeñito para ahí hacerle todas las validaciones. Nosotros dijimos no, al contrario, vamos a hacer una cuestión que sea de todo el país. Y todo el mundo nos decía, está locos. Y decíamos, sí, y tenemos que hacerlo de manera agresiva y tenemos que hacerla de manera loca y tenemos que ir a buscar premios alrededor del mundo. Y fue bonito porque al fin y al cabo GoRaimi es la startup o empresa emergente más galardonada del ciclo emprendimiento del Ecuador. Estoy hablando de los últimos 10 años. Nosotros ganamos premios desde que éramos una pequeña idea
en Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, en el Encuentro Mundial de Emprendimiento que lo hace el Estado americano, en un concurso con más de 3,000 participantes. Luego ganamos un premio en Buenos Aires por el E-Commerce Institute como la mejor startup de comercio electrónico del continente americano. Luego nos fuimos a Barcelona y en Barcelona ganamos el Global Race, que es la competencia de modelos de negocios más importante que en el planeta lanza Telefónica a través de su componente Open Future para ver modelos de negocios digitales. Luego nos fuimos a Chile y ganamos el Touring Stage Adventure, que es la competencia más relevante de innovación tecnológica aplicada al turismo en el mundo, que es hecha por la misma Organización del Mundial del Turismo. Después nos fuimos a Dubái y en Dubái fuimos seleccionados como innovadores globales. De hecho, en este octubre, Gorraimi va a formar parte del pabellón de innovación de la próxima exposición universal que se va a realizar en Dubái. Es el pabellón de innovación de una exposición universal. Ahí ganamos subvenciones y finalmente el premio al que tú haces referencia no es un premio, sino es una cosa muy simple. La máximo rector del turismo del planeta, que es la Organización Mundial del Turismo, termina de hacer un estudio que les tomó 2 años y para decir, estas son las empresas que realmente son las más interesantes o las más importantes de tecnología aplicada al turismo, y es una alegría. Hace 5 años pensamos en eso y pensamos todavía en cosas mucho más grandes. Ahora estamos en un momento en el que tenemos que expandirnos, un momento en el que estamos al borde de ir a rondas de inversión serie A, y es un momento interesante porque solo pensando en grande es que podemos enfrentar estos retos. Cuando estás pensando en turismo, Camil, no es como hacer una panadería. Con una panadería tu competencia son los panaderos de Guaranda. En el caso del turismo, esta es una competencia mundial en el que estás compitiendo con todo el mundo y donde tu competidor es Booking, es Airbnb, es Expedia. Son empresas gigantes y si quieres tener algún chance, pues tienes que pensar en grande. Precisamente, ¿cuáles son los principales como turistas que llegan al Ecuador? ¿Cuál es el mercado de turistas que llega al Ecuador y que deberíamos apostarle como oportunidades dentro de la industria? Camil, es muy pertinente lo que tú nos dices. Acuérdate que estamos en un momento post-COVID. De hecho, técnicamente ni siquiera es post-COVID. Estamos en pleno COVID. En el caso del país, no hay un post-COVID. Todavía no se termina este tema del COVID. Y eso, como te decía, hace evidente transformaciones en hábitos de consumo. Es decir, el típico turista que teníamos en el pasado no es el de este momento, ni va a ser el del futuro. Para darte una idea, en el pasado nosotros soñábamos con un turista que era, te doy cómo es el perfil de este turista. Primero, no es jovencito, era un turista de 50, 60 años, un turista jubilado, normalmente de Estados Unidos o de Europa, normalmente un turista culto, dispuesto a generar o gastar mucho dinero en nuestro destino. Ese era nuestro turista soñado. Gente con dinero que estaba dispuesta a venir al país a quedarse 5, 6, 7, 8 días. Ese era todo nuestro esfuerzo era ir a buscar esos turistas. Pero ahora en el post-COVID, ¿qué crees? Ese turista ya no existe. Los turistas que son mayores de edad, de hecho, no van a viajar porque son personas más vulnerables al tema de contagiarse. De ahí que, mira, algo que hace un año, en el 2019, tenía con nombre y apellido quién era ese turista soñado, ahora el turista es distinto. El turista ahora es joven y tiene particularidades muy interesantes, que es un turista que suena divertido, es un turista consciente. Es decir, es un turista que por primera vez está valorando los objetivos de desarrollo sostenible. Es un turista preocupado en la producción y consumo responsable. Es un turista preocupado de la reducción de las desigualdades. Es un turista preocupado del empoderamiento de mujeres y niñas. ¿Te das cuenta? Es una cosa rarísima, rarísima, porque es un turista que está preocupado por la naturaleza, por la cultura, por las mujeres. Es una cosa que nos hace replantearnos todo el tema.
Ahora, ese sería el nuevo turista. Pero lo interesante, Camille, es de que O sea, debemos este tema enfrentar. de la conciencia no solo está dirigido a la parte social, sino también a la parte turística. Estamos hablando del concepto claro de turismo consciente, que es un turismo responsable Ujú. con el territorio, que es responsable con la naturaleza, que es responsable con la cadena de valor, es responsable con todo la cadena de valor del turismo. Piensa de que cuando no se tiene en cuenta esto, Camil, uno genera unas trampas muy complicadas. ¿Has ido a Venecia? ¿Has ido a Venecia? ¿Qué te pareció? En Venecia hay una relación, o había una relación, me parece, que de 15-1. O sea, había más turistas que venecianos. Es decir, es un destino agobiado por turistas que pone en riesgo su propia supervivencia patrimonial, estructural, ambiental, por el tema del turismo. La pregunta es, ¿nosotros queremos hacer que nuestros destinos sean altamente masivos? ¿Nos interesa eso? Y aquí es la parte que es interesante. Mira cómo es de absurdo este tema, ¿no? Hace poquito teníamos un ministro que hablaba del 1 por 1. Hay que estar medio loco, pero literalmente el señor decía que quería que por cada ecuatoriano haya un turista. Y eso no está bien. Nosotros no necesitamos llenarnos de turistas. Lo que necesitamos es tener una oferta encaminada a un turista que esté dispuesto a gastar más dinero en el país. Tener muchísimos turistas no es inteligente. Piensa en nuestras Islas Galápagos. En realidad quisiéramos que en nuestras Islas Galápagos haya más turistas. O sea, por el tema de tener riqueza financiera, estaremos dispuestos a poner en riesgo nuestra riqueza La natural. conservación Tú que vives en natural. una ciudad patrimonial muy bonita como Guaranda, ¿qué tan cómoda te sentirías teniendo 500 turistas alrededor tuyo? Es complicado. Por eso estamos en un momento, en un punto de inflexión interesante, en donde podemos nosotros, este ministro Olsen, tiene una oportunidad brillante para cambiarle el chip, no solo a la industria del turismo, sino a los mismos ecuatorianos. Piensa esto, Camilo. A veces uno es tan torpe o tan tontito que sueña con tener una habitación con una vista a la Torre Eiffel o una vista al Gran Canal de Venecia. Está soñando con tener una vista en el que se pueda ver las pirámides. Y uno es tontito, porque en realidad uno puede aquí en el Ecuador tener una vista al Chimborazo. Ahí podría irse al Cerro Puñay y tener una vista hacia el cielo. En Guaranda, en Balsapamba, hay cosas tan impresionantes en nuestro país que están en el Ecuador y que son experiencias mucho más eficientes, mucho más vivenciales, inspiradoras. Es decir, si bien te hablaba de que qué tipo de turistas queremos, el que más queremos de este rato, Camil, es el mismo ecuatoriano. Si nosotros lográramos convencerle al ecuatoriano que sí, está bien que te quieras ir a Cancún y te quieras ir al Caribe, chévere, todo el mundo tiene derecho, pero que por primera vez consideres que en lugar de hacer esos viajes, ahora es patriótico hacer turismo en el país, pues estaríamos dando un paso importante. El principal turista ahora es el ecuatoriano, el turismo de proximidad, rural, local, en fin, el turismo interno, es sin duda el pilar que permitirá a nuestra industria del turismo sobrevivir estos últimos meses de la pandemia, porque la pandemia todavía no se termina. Precisamente hablas de dinamizar o impulsar el turismo interno. ¿Crees que sería bueno apostar por tarifas bajas para vuelos nacionales, puesto que vemos que al menos los vuelos en Ecuador tienen un costo sumamente elevado? Entonces, eso a destinos internos. ¿Sería una buena estrategia apostar por bajar un poco las tarifas de los vuelos para dinamizar precisamente este turismo interno que tanto estamos tratando de que salga a flote y poder reactivar la economía de los diferentes pueblos? O sea, uno puede desear
muchas cosas. Yo quisiera que se bajen los precios de los tickets aéreos, como tú dices, Camil, pero son temas súper complejos. Es decir, ni siquiera un ministro tendría la posibilidad, no se puede bajar por decretos esos precios, se rigen a normas del mercado que en el caso de la aviación son extremadamente sofisticadas. Mucho tienen que ver con el tema de que el avión no se vaya vacío. Es decir, ahora, si tú quieres bajar los precios de los tickets ecuatorianos, tú necesitas gente que se vaya del Ecuador, porque si el avión viene solo trayendo turistas y se va vacío, pues entonces ahí tenemos un problema en el que se hace costoso. Y en el tema de los aviones internos es pues más complicado, porque tiene que ver con el tema, en cambio, de poder llenar o tener un flujo constante de pasajeros en esos aviones. O sea, es un tema muy, pero muy complicado, que sin duda necesita decisión política. Yo le he estado siguiendo al ministro Olsen y con satisfacción podemos ver que tiene la película clara. De hecho, él cuando nombra las prioridades que le está dando su cartera de Estado, la primera que menciona y repite es la conectividad. Se está hablando de tratados internacionales, de cielos abiertos, con toda una serie de modificaciones que llegan incluso hasta la Asamblea, eliminaciones de impuestos a la salida de las divisas. Es un tema hiper complicado, pero creo que con voluntad política podemos ir a un camino. Pero ¿qué es lo interesante, Camil? Eso va a tomar tiempo. Y en ese sentido uno tiene que aprovechar nuestro pitch de venta al turismo internacional. ¿Qué le decimos al turista internacional? Le decimos 4 mundos, todo cerca. Le vendemos la idea real de que en el Ecuador todo está cerca. Mira, tú eres guarandeña, yo soy riobambeño. Si te quisiera ir a ver, nos separa apenas, Camil, 2 horitas o 3. Ahora estoy en Quito. ¿Cuántas horitas me separa de Guaranda? Es decir, hay que actuar. Si esperamos a que bajen los precios de los aviones, eso va a tomar bastante tiempo. No debiera ser eso un limitante para que tomemos la decisión de hacer turismo en el Ecuador también. Precisamente, hablando del ministro Olsen, él ha manifestado que él no le interesa tener un turismo masivo, como estábamos hablando hace un momento, sino que su gestión se enfocará en los 4 objetivos, que es la promoción para la reactivación, el respiro financiero para el sector, la recuperación del tren y la conectividad aérea. ¿Cómo lograr la recuperación del tren y que este no se convierta en una privatización del mismo? O sea, ¿cómo lograr esto que lastimosamente se dejó perder con el anterior gobierno por falta de voluntad o gestión o mala asesoría? Mira, es una pregunta bien complicada, Camil, más que a las personas que tenemos una relación profunda con el ferrocarril. Yo soy riobambeño, mi abuelito era ferroviario, amo el turismo. Para mí el tren no es un chiste, es una cosa que me define como riobambeño y me define como ecuatoriano. Sin embargo, yo no tengo la respuesta a lo que tú me preguntas. De hecho, me quedo preguntando y con vario interés buscando cuál sería ese camino mágico que permita recuperar algo que es parte de nuestro patrimonio. No sé cómo lo harán, no sé si es una privatización, no sé si es una alianza pública-privada, no sé si esto lo van a dar competencia para los que los municipios y la prefectura los manejen. De veras que me duele no poder siquiera entender cuáles serán los caminos. Pero es un tema complicado que ojalá tenga una solución, porque estas decisiones que se fijan en números, que se fijan en balances, en el que esto gana o esto pierde plata, son decisiones muy frías. El gobierno anterior ni siquiera razonó y no le tembló la mano al estropear una iniciativa que era el vehículo de reactivación y crecimiento económico no de una comunidad, sino de decenas de comunidades alrededor de las rutas por donde pasa el tren. En la provincia del Chimborazo, donde yo vivo, había por lo menos unos 5 emprendimientos de turismo comunitarios asociados al tren. Ahora esas comunidades que le apostaron al turismo, que hicieron una inversión al turismo, que decidieron construir el futuro de su territorio a través del turismo, de pronto les dijiste, no, ya no hay turistas. Es un tema complicado, por eso es que me emociona
y hasta me duele. Ojalá que alguien inteligente, el ministro Olsen, me da buena espina, porque coincido en la visión. El turismo, Camille, es un oxímoron. Necesitamos maximizar los beneficios, disminuyendo el impacto. Y efectivamente, en ese concepto de turismo consciente y apegados a los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, no necesitamos millones de turistas. Necesitamos pocos turistas que maximicen nuestros beneficios, reduciendo el impacto o la huella que estos dejan cuando nos visitan en nuestros territorios. Precisamente, Diego, otro de los objetivos o de las acciones que planteaba el ministro Olsen es que es apremiante que el país cuente con una ley orgánica de turismo. ¿Cómo esta ley contribuiría para una mejor política del turismo en el Ecuador? Camille, ¿te acuerdas que empezamos hablando de que hay que cambiarnos del chip? Es decir, mira, el turismo se transformó. O sea, hay industrias que no se debieron haber transformado mucho con el tema del COVID-19, pero particularmente la industria del turismo está completamente en revolución. Todas las cosas que pensábamos del turismo actualmente, en este mismo instante, siguen cambiando, siguen evolucionando, al punto de que incluso es difícil predecir cómo terminará siendo el turismo cuando realmente estemos en la pospandemia, que ojalá Diosito nos permita llegar a ese punto en el 2022, a finales del 2022, ojalá en el 2023 ya esto solo sea un recuerdo. Todos esos cambios y esas transformaciones necesariamente tienen que tener una ley. Te cuento, Camil, solo para que te hagas una idea. El turismo ecuatoriano tiene sus referentes, ¿no? Piensan en Costa Rica, piensan en Perú, piensan en Colombia. Cómo estos destinos a lo largo de las últimas décadas han logrado hacer que el turismo sea un eje importantísimo de la estructura financiera de su país. En el Ecuador apenas llegamos a lo más alto, a que sea el 2% de nuestro PIB. Piensa que Costa Rica es el 15 o el 20% de su PIB, el tema del turismo. Tenemos ese anhelo de estos destinos que construyeron su futuro, empezaron a construir su futuro hace 2 décadas. ¿Qué es lo triste, Camil? Que nosotros, como Ecuador, queremos utilizar las mismas estrategias de promoción y comercialización que utilizaron esos destinos hace 2 décadas atrás para atraer a un turista que es distinto gracias al COVID-19. Si te das cuenta, estamos queriendo utilizar las estrategias de marketing que Costa Rica, Perú y Colombia utilizaron hace 2 décadas para atraer a un turista que ya no es el como era hace 2 décadas, porque ahora el turista es distinto. Es complicado. La gente no entiende que, por ejemplo, en este instante, la batalla más importante de la industria del turismo sucede en un enfrentamiento de titanes. Es Google versus las otras. Estamos hablando de un momento en que Google compite con juicios, demandas de cientos de millones de dólares contra las otras como Booking, Expedia, Airbnb, Booking. Hay una competencia de titanes y nuestra ley ni siquiera habla de estos temas digitales. Entonces, una ley es urgente, es necesaria y nuevamente hay esperanzas. ¿Por qué, Camil? Este ministro de Turismo en particular tiene 2 cosas interesantes, Camil. Primero, que es experto en marketing, porque parte de su formación profesional tiene que ver con marketing. Y lo segundo es que su maestría es de turismo consciente o responsable, de este tema de turismo sostenible. Sostenible. Y principalmente, Camil, es joven. Y yo no es que tenga ningún problema con los viejitos, yo mismo ya no estoy tan jovencito. Pero el tema es de que este ministro tiene la posibilidad de ver cosas que otros ministros no tienen la posibilidad de ver, porque no entienden la tecnología, no entienden el marketing, no entienden el turismo consciente. Este ministro finalmente es empresario,
O sea, es un ministro que sabe lo que es pagar una nómina todos los meses, vendas o no vendas a tus empleados de tu negocio. Entonces, hay una oportunidad que esperemos sea aprovechada por este ministro. Piensa que el principal reto que tiene este ministro es sacar esta ley de promoción turística, Camil. Ojalá que lo haga de manera eficiente. Y el otro reto es recuperar el dinero que se recauda gracias a los impuestos de Ecuador Potencia Turística y el Ecodelta. Si efectivamente este ministro logra recuperar ese dinero que fue pensado para la promoción turística del Ecuador y logra que sea utilizado ese dinero para ese propósito, pues tendremos un ministro que habrá hecho una ley moderna, actualizada, que esté acorde a esta nueva normalidad. Tendremos un ministro que recuperará el dinero para hacer promoción. Escucha esto solo para que te asuste, Camilo. Nuestros competidores, México, Perú, Colombia, invierten 40, 60, 80 millones de dólares anuales en promoción turística. ¿Sabes cuál es el presupuesto que tiene el ministro Olsen para hacer la promoción? ¿Sabes cuánto es? $40,000. Es decir, estás queriendo competir con gente que invierte 40, 60, 80 millones de dólares en promoción turística con $40,000. Entonces, ojalá que se haga la ley, ojalá que se recupere el presupuesto de promoción. Tenemos una oportunidad, Camil, que sin querer ser dramático, Camil, pero toca. Probablemente es la última oportunidad que tiene nuestro país. La gente se llena la boca diciendo que la industria del turismo es resiliente. Y sí, lo es, pero aún el más resiliente de los empresarios tiene un margen de acción. Y estamos hablando que la industria del turismo está atravesando una crisis no de un mes, sino más de un año y que se puede alargar a 2. Entonces, probablemente estamos en un momento de inflexión en el que ese futuro que el Ecuador quiere construir a partir del turismo puede terminar de concretarse o puede terminar arruinándose. ¿Qué te parece? Sí es. Eh, otra cosa que te quisiera preguntar es, básicamente, como decíamos, el ministro habla de la conectividad, de reactivar o de potencializar la conectividad aérea, pero ¿crees que sería necesario también potencializar la conectividad en todos los destinos del Ecuador? O sea, que tanto la parte urbana como rural tenga o esté dotada de la digitalización como tal para obviamente potencializar los destinos turísticos y potencializar un poco este destino no masivo, sino más consciente y sostenible. Interesante tu pregunta, Camil. El turismo, al fin y al cabo, es un negocio, ¿ya? Y es un negocio que exige satisfacción del cliente. Si bien queremos hacer un turismo consciente, el turismo es un negocio. Entonces, el turismo tiene que tener condiciones. Lo que tú quieras vender tiene que tener niveles de calidad espectaculares. La gente no entiende que el turismo es una competencia mundial. Tú no estás compitiendo con tu vecino, estás compitiendo con el mundo. Entonces los estándares de calidad que exigen nuestros productos turísticos son altos y entre ellos la conectividad evidentemente es indispensable. De ahí que viene este tema de la política pública y la política de inversión que realizan los gobiernos seccionales respecto del turismo. Yo nuevamente siempre repito, entre gastarte los $50,000 para hacer el video, que por cierto no te preocupaste de pensar a quién se lo vas a mostrar ni cómo lo vas a mostrar, entre gastarte esa plata en hacer eso y hacer la señalización o hacer una mejora de los caminos, ¿qué será más importante? Sin embargo, a la par, Camil, ¿qué es el tema complejo que enfrentamos? Es el tema de que el posicionamiento digital de los destinos turísticos es un tema que toma tiempo, Camil. Tú no puedes lograr de que la reputación digital del destino Guaranda se genere en un día o se genere en un mes. Esto es algo que tiene que trabajarse por muchos años para poder tener resultados. Por eso es de que
una persona que está al frente del turismo de una institución tiene que estar alistado digitalmente porque le va a tocar tomar decisiones importantes, decisiones que digan, voy a postergar el video, primero haré una página web, primero le capacitaré a la gente para que sepa cómo meter sus contenidos, primero actualizaré los datos, primero tendré todo listo en el mundo digital para el próximo año sí lanzarme ya con los videos y las campañas, porque al fin y al cabo todos esos videos y esas campañas van a tener que resolverse en un mundo digital. Va a tener que tomar decisiones para ver si posterga eso o mejor comienza a trabajar la calidad turística del producto que brindamos. O va a ser muy inteligente para hacer algo que a veces le falta al funcionario público, que es entender que muchas de las cosas que se pueden hacer por la industria no necesitan de dinero. Lastimosamente, a veces estamos en un panorama en el que el funcionario público es el peor de los mundos que nos podamos imaginar. Es un funcionario que cuando tiene plata no quiere gastar, porque le da miedo el tema de la Contraloría. Y le dice, uy, qué miedo, capaz de que mañana me van. Hay gente que teniendo la plata no se gasta. Hay otra gente, en cambio, que pone como excusa el no tener plata. Es decir, estamos en un tema de la excusa. Lastimosamente, y no generalizo, porque hay funcionarios públicos espectaculares que a uno le dan una clase de cómo hacer las cosas, de cómo hacer que las cosas sucedan. Pero también hay otro grupo de funcionarios públicos que tienen la excusa en la punta de la lengua. Para todo hay un pretexto, todo se puede postergar, sin entender que el futuro de nuestra industria está así, sin entender, Camil, que nuestra industria, en el caso de nuestro país, está atada a lo que nos define como ecuatorianos, el gestor gastronómico. Si dejamos que se muera la gestora gastronómica, probablemente con ella se muera una receta que me define como riobambeño. Si dejamos que se muera un gestor artesanal, probablemente con él se termine de morir una artesanía que me define como riobambeño. Y eso es lo que te cuento. ¿Qué te parece, Camila? Precisamente de los gestores, ahora vemos que se ha promocionado mucho este término de los gestores. Hay gestores culturales, gestores turísticos, gestores sociales. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el trabajo de los gestores versus, no sé, los directores de turismo, los encargados de turismo? ¿Cuál es la diferencia? El Complicado la trabajo que le pregunta, hace no podría diferente. darte una referencia académica, te cuento esto de manera personal. Para Ujú. mí un gestor es tu anfitrión, es la persona que lidera un negocio, pero que a la vez es el anfitrión y el gestor de la experiencia, que es muy distinto de un empresario que es el que invierte, pone el dinero, pero finalmente no es el que es anfitrión. Es decir, si te vas al Oro Verde, tú nunca vas a ver a la junta directiva del Oro Verde que puso la plata, el dinero, atendiéndote o sirviéndote. El gestor es todo lo contrario, es también un empresario, pero a la vez es el responsable de brindar la experiencia, de entregarte la experiencia. Y en ese sentido, si bien son indispensables los inversores, los capitalistas que hacen grandes proyectos de infraestructuras, cadenas hoteleras, cosas impresionantes, si bien eso es indispensable, es importante, digno de aplauso, para nosotros, para mí personalmente, tienen un tema mucho más interesante el concepto del gestor, porque el gestor básicamente al liderar y brindar la experiencia, se termina transformando en un guardián, en alguien que protege y pone en valor la cultura de nuestro país. La industria creativa, la economía naranja te explica cómo nuestro conocimiento, nuestros conocimientos ancestrales, desde una receta a una técnica artesanal, es una cosa sobre la cual se puede construir muchísimo valor, muchísima riqueza. Y la señora de la gastronomía, ella chuta, yo me casara con una de esas caseritas, así de potente es la emoción que me genera la señora que vende yapingachos en el mercado de la Mercedes Riobamba. Estas mujeres son literalmente, te va a gustar, son las líderes de matriarcados. En el tema de la gastronomía típica del país normalmente son matriarcados, son negocios liderados por mujeres que se heredan de abuela a madre, de madre a hija.
son negocios que tienen 3, 4, 5 generaciones. Y son personas que hacen las cosas con amor. Entonces, para nosotros el gestor gastronómico, el gestor artesanal, el gestor cultural, gestor comunitario, son una parte de la cadena de valor de la industria del turismo que tiene esta particularidad. No solo generan riqueza, sino que definen y protegen y ponen en valor todas aquellas cosas que nos definen como ecuatorianos, Camilo. Yo me moriría si viera cerrar a la señora que me vende el hornado los fines de semana. Preferiría que cierre cualquier cosa menos que cierre ella. ¿Qué te parece? Así es. Claro, son los que primero dan la identidad a cada territorio y la riqueza que necesita cada territorio también. Uh-huh. Y a veces son invisibilizados. De hecho, nosotros lo que planteamos con la campaña Héroes del Turismo es hacer que estos actores sean los protagonistas de nuestras campañas. Si lo piensas, nuestras campañas normalmente tienen que ver o ponen como protagonistas a nuestros volcanes, a nuestras playas, a nuestras lagunas, lo cual es fabuloso, nuestra riqueza natural como el protagonista de la oferta turística que ofrecemos. Sin embargo, en esta nueva normalidad, Camil, eso ya es anacrónico. O sea, este rato, dado a este turista que te estamos diciendo que es joven, que le preocupa otras cosas, el gestor, el anfitrión, puede ser el nuevo protagonista de nuestro turismo. La gente no razona cosas porque no tiene por qué razonarlos. Cuando tú te vas al exterior, hay destinos turísticos en que el anfitrión parece que está enojado contigo. Sacarle la sonrisa a un alemán es una tarea complicada. No todas las personas alrededor del mundo son como nosotros, risueños, querendones, que le pelamos el diente no solo a las muchachas guapas, sino a cualquier persona, que cuando vemos un gringo, pues le recibimos con alegría. Es nuestro talento humano, son estos gestores los verdaderos protagonistas de nuestra industria del turismo. Yo te invito a que hagas una cosa, busca el video All You Need is Ecuador, que es el video de promoción turística que se utilizó en la única y última campaña de promoción de turismo internacional que ha tenido el país. Mírate ese video y te vas a dar cuenta. En ese video está completamente anulado el ecuatoriano. No hay un solo ecuatoriano que aparezca en ese video. No aparecen de ninguna manera. Y no apareces tú y no aparezco yo, y mucho menos aparece un gestor gastronómico, cultural, artesanal y comunitario. Si ves cómo ese relato está en el extremo, capaz que era funcional hace 5 años. Hoy no. Hoy la gente quiere saber, este nuevo turista, que su viaje es una forma de cambiar el mundo. Que cuando yo gasto el dinero estoy contribuyendo con un cambio del planeta. ¿Qué te parece? Precisamente, Diego, cómo hacer entender a la gente, a las personas que son parte de la industria turística, que ya pasó de moda o ya no solo cuenta vender un producto y servicio, sino vender la experiencia en sí. En ese punto yo tengo muchas más esperanzas o optimismo. Yo creo que nuestra industria del turismo ya lo entendió. O sea, efectivamente en este periodo de cuarentena, lo que sirvió en medio de la depresión que vivieron nuestros empresarios es terminar de enterarse cómo es el turismo fuera del Ecuador, cómo es el turismo en el mundo. Y actualmente tú puedes ver una nueva generación de emprendedores que tienen clara este concepto de la innovación del producto turístico, atado específicamente al tema de generar experiencias de turismo. Entonces, en ese punto yo creo que el Ecuador, mira, es triste, Camilo. El Ecuador tiene la riqueza natural que todo el mundo le envidia. O sea, somos un país biodiverso, todo cerca, tenemos 4 mundos, todo ahí mismo. Tenemos una riqueza cultural que también es envidiable, o sea, nuestra cultura es fascinante. Solo para ponerte una idea, nuestra gastronomía le da clases a la gastronomía peruana, que irónicamente es la más famosa de nuestro continente, pero nosotros tenemos cosas todavía más fabulosas. Pero además tenemos el talento humano, nosotros tenemos gente emprendedora.
gente que tiene el valor de apostarle su dinero, inversión, a hacer proyectos. Tenemos todo. Lo único que no tenemos, Camil, es gobiernos que le hayan dado la importancia de vida a esta industria. Los gobiernos no han querido entender que el futuro de nuestro país puede construirse a través del turismo. Al gobierno le interesa el petróleo, le interesa las importaciones, le interesa el comercio, le interesa 500 cosas, que no digo que estén mal, pero no han querido entender que el turismo es algo importante. Y es un tema bien loco, Camil, porque en el 2019 fuimos responsables del 2% del Producto Interno Bruto del país. Me parece que en los temas de fuentes de ingresos no petroleras, después del camarón y del plátano estaba el turismo. Pero de manera inexplicable, el político es complicado. En el discurso de campaña, el rato de obtener el voto, todo el mundo habla del turismo. Pero a la hora de querer tomar esos 60 millones del impuesto Ecodelta para promocionar el país, en lugar de hacer eso, pues hacen chichirimícuaro esa plata. Entonces, es complicado. Ojalá que este nuevo gobierno, liderado por este ministro, pueda efectivamente cambiarle el chip a la industria, al ecuatoriano, al funcionario público, para sentar las bases de este futuro, Camil, que como te digo, probablemente estamos en el momento más dramático. ¿Es ahora o nunca, Camil? Precisamente, Diego, y bueno, ya para finalizar, eh, hablábamos de que la tecnología, lo digital, dentro de todo, ha tenido cosas positivas en esta época, especialmente de pandemia, que nos ha permitido establecer o hacer cosas que quizás antes solo pensábamos físicamente. Y ahora vemos que a través de la virtualidad se puede generar miles de actividades, clases, programas, entrevistas, foros. Y sé que en próximas semanas va a ser parte del Foro Mundial de Turismo 2021, donde van a reunir a 24 personalidades a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es el enfoque en tu caso como fundador de GoRami en este foro? Y bueno, un poco invitar a la gente a que se sume y se inscriba a ser parte de esta nueva experiencia de innovación y nuevos conocimientos del turismo. Camil, qué pertinente e importante es que existan estos foros. Como tú dices, la tecnología, si bien tiene cosas buenas y malas, el COVID ha permitido esto, generar espacios de encuentro. Mira, ahora de manera virtual, este foro que se va a realizar, un foro internacional de turismo que cuenta con exponentes de gran relevancia de España, México, de varios países, nos brinda esperanzas. Esperanzas, ¿por qué, Camil? Porque estos espacios sirven para que adquiramos conocimiento, para que compartamos conocimientos, compartamos buenas prácticas. Estamos en un punto, como te digo, Camila, en que todo está cambiando, todo está variando, estamos en plena transformación. Entonces, espacios como el que se van a generar de este foro internacional permiten que todos los que formamos parte de la industria del turismo podamos actualizarnos, podamos ver qué cosas son las que debemos hacer, no hacer, para de esa manera construir el futuro. En el tema de los negocios, Camille, el networking es un factor indispensable. Es crítico que tú puedas tener una red de contactos de gente que está persiguiendo tus mismos objetivos. Y los foros tienen como objetivo secundario eso, generar los enlaces, generar las redes de personas con los cuales en el mañana vamos a poder darnos la mano para alcanzar un fin que nos compromete a todos, Camil. El foro es pertinente porque permitirá establecer todas las condiciones para hacer que nuestro país pueda construir su futuro a través de esta industria, la industria del turismo, Camil. Así es, Diego. Bueno, quiero agradecerte esta tarde por los valiosos aportes que
hemos tenido y bueno, invitar a la gente a que se sume, se inscribe en el Foro Mundial de Turismo 2021 y nos vemos la próxima semana con más de Ventana Crítica. Hasta la próxima. Nos vemos, Camil, un gusto verte. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprométete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos.